¿Te imaginas poder ver todos tus programas favoritos sin tener que preocuparte por las costosas facturas de cable? Estás a punto de descubrirlo. En este emocionante video te presentamos la solución definitiva. Una antena para TV sin cable, que te permitirá disfrutar de la programación sin costo mensual. Prepárate para decir adiós a las facturas y hola a una nueva era de entretenimiento. Para ello vamos a utilizar tubo de aluminio, puede ser de cobre también, de 3/8 de pulgada o 10 milímetros. Sí, porque sí, no puede sustituir este diámetro porque entonces la antena no va a funcionar. Vamos a necesitar un perfil de 25 milímetros. Si tiene otro perfil de menor a este, también lo puede utilizar. Un pedazo de plástico PVC. Tornillo. Necesitaremos en esta ocasión un transformador de impedancia de 300 a 75 ohmios. Tornillos y remaches. Acá te presento unas plantillas que te estaré en el transcurso del video dando a conocer cuál es la finalidad de ella. Si me lo solicita, puedo dejar los enlaces donde se encuentran estas nuevas plantillas para que así no tenga que utilizar una cinta de medir prácticamente en la construcción de esta antena. El primer paso que vamos a realizar es preparar la base que va a sostener los típolos de nuestra antena. Para ello he preparado esta pequeña plantilla que mide 6 centímetros de largo y 45 milímetros de ancho. La finalidad es economizar tiempo y que tú también puedas hacer esta antena con las instrucciones que te doy y utilizando este tipo de plantilla. Estas plantillas pueden ser descargadas en formato PDF en una hoja normal de impresión y en esa hoja simplemente tú haces lo que te estoy haciendo, recorta la plantillita, si quieres la pasa a un cartón para que tenga más rigidez y simplemente traza como lo estoy haciendo, fíjate qué fácil, y te va a quedar plasmado aquí tu dibujo. ¿Viste qué fácil? Entonces utiliza una tijera. Por cierto, si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Mira, y con una tijera debe de cortar la parte que hemos rayado. Con calma, hace ese trabajo. Fíjate que ya nosotros estamos inclusive ganando más tiempo en la construcción de nuestra antena. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Vamos ahora a darle terminación para que quede bien recto por todos los lados y que tenga la misma medida. Para esto puedes utilizar una lija. Fíjate. Entonces, esos vértices, cuando yo lo lije, deben de entrar aquí. Esto tiene aproximadamente 23 o 24 milímetros. Todo debe de encajar aquí. Fíjate, entonces con una lija termino aquí de darle la terminación que necesita esta pieza. Entonces te muestro al final cómo la pieza va a quedar. Fíjate cómo nos queda la pieza realizada con la plantilla, muy fácil. Ahora solo queda nosotros doblar estas puntas porque van a ingresar en el tubo para que la pieza quede de esa forma. Para ello necesitaré calentar de este lado y voy a utilizar una encendedora. Por cierto, las personas que deseen colaborar con este canal lo pueden hacer a través de la membresía. De esa forma nos ayudan
a comprar materiales gastables para estos proyectos. Entonces voy a utilizar el alicate. Vamos a ver si me da. Ok, ahí es que debo de doblar. Y debo de doblar así. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a ingresar en esa parte para que quede con esa forma. Lo voy a sostener un momento aquí para que se quede ahí, como pueden ver, y de luego doblaré la otra parte cuando termine de enfriar. Estamos haciendo alguna mejora con este suplemento que está acá hasta conseguir el ideal que creo que va a ser este modelo, y ya no tendrás que volver a construirlo cuando nosotros realicemos otro proyecto. Entonces te van quedando esas piezas. Ok, fíjate cómo queda, firme. Ahora vamos a calentar el otro lado para volver e introducirlo en la pieza. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Es totalmente gratis la suscripción. Así nos ayuda a motivarnos y seguir creciendo. La idea es que quede ajustado acá y que no se salga, correcto. Por eso este lo dejé más ajustado. Excelente. Y esa pieza ya trabaja ahí sin tener que fijarla por medio de tornillos. A continuación vamos a realizar los dípolos de la antena que van a recibir la señal. Fíjate, yo necesito cortar los elementos, o necesito 4 pedazos de estos tubos de 186 milímetros cada uno. Correcto, bien. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta plantilla. Esta plantilla que tiene aquí de este lado posee la longitud de nuestro dipolo y le va a dar el ángulo que yo necesito para que estos dipolos puedan operar desde los 470 MHz hasta los 660 o 650 MHz. Como puedes ver, con esto tú no tendrás que utilizar la cinta métrica para trazar esa medida, y el dipolo te va a quedar con el ángulo que yo necesito para que pueda tener ese ancho de banda. Entonces, fíjate, simplemente tú colocas en la punta, mira, donde termina la punta, y trazas, si deseas, aquí, mira, ahí. Ahí hace una pequeña línea y debe de sostener con una herramienta y hacer un pequeño giro. ¿Y qué tú vas a hacer? Que tú vas a darle ese ángulo y lo vas a cortar aquí donde termina. Vámonos con calma. Como es una plantilla, no quiero hacerle mucha fuerza, ya que podría dañarla. Entonces la idea es que tú aproveches esta plantilla y realice el dipolo de esa forma. Esta plantilla, si me deja las instrucciones, la voy a dejar para que ustedes la puedan descargar. Entonces mira, ahí está la distancia. A esa distancia, mira, ya lo tenemos. Ahí marcamos nuevamente y cortamos por medio de una hoja de cegueta o un corta tubo. Ok, y esa es la forma del dipolo que yo necesito que tú construyas. Lo valida, fíjate, nítido. Y eso tú debes de hacer. Debes de sacar 4 idénticos. Así que manos a la obra y vamos a hacer estos dípolos.
Ya terminamos con la plantilla, yo la voy a guardar, que es muy importante. Y voy a quitar ahora esta parte que tiene aquí, este tubo para limpiarlo. Ok, observa lo siguiente. Esta plantilla le he colocado una línea aquí a una distancia de 30 milímetros. A la plantilla que voy a facilitar, si lo solicitan, le voy a colocar esa distancia. Con la finalidad de que ustedes cojan el tubo, aquí lo tienen, lo coloquen de esa forma, mira. Lo colocan así, mira. ¿Lo ven? En la posición original que tiene. ¿Y qué van a hacer? Van a marcar esa línea en el tubo. Mírala ahí la línea. ¿La ven? A 30 milímetros para que no tenga que utilizar la cinta. Es facilitándole todo que estoy, mira, 30 milímetros. Y lo vas a realizar en cada uno de ellos. Ok, ¿qué vamos a hacer en esa línea? En esa línea que hemos hecho ahí, de este lado vamos a construir un agujero con una barrena de 1/8 en ese punto que está ahí. Te voy a dar un truco para que la barrena no te patine. Donde tú vas a hacer el agujero, que es en la línea, tú lo colocas así, te busca un elemento punzante y le hace un punto. De esta forma, cuando tú coloques la barrena aquí, ella no va a patinar y el agujero te va a quedar nítido. Ok, ya lo había marcado los demás. Entonces debe de buscarte una barrena con un taladro. Si no tiene barrena ni taladro, puedes hacerlo con una herramienta punzante. Lo coloca de esa forma y haz un agujero pasante. Fíjate. Solo debe de hacer en cada uno de los elementos. Ok, ahora tú tienes dos opciones. Utilizar remache. Tuve que ir a comprar estos remaches que son más finos que lo que utilizo, para poder cruzarlo acá y poder hacer esa unión de esa forma. Mira, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a empalmar los dípolos de esa forma. Aquí no importa que salga porque el remache cuando yo apriete va a abrir. Voy a utilizar la remachadora. Excelente, fíjate, cortó y el tubo no se deformó. Y de esa forma ya tenemos preparado nuestro primer elemento. Vamos a hacer el segundo. Recuérdate, remache de 1/8. Lo compré con la cabeza más pequeña. Si desea, aquí te muestro la leyenda. Mira, el tipo de remache que compré. Si desean ayudarme a comprar materiales, pueden hacerlo a través de la Supergracia. Yo se lo agradecería. Aquí en este punto es un punto muerto, aproximadamente 15 milímetros. Vamos a medirlo. 15 milímetros. Voy a proceder y voy a realizar en cada uno nuevamente agujeros para colocar esos remaches. Eso lo voy a hacer rápido.
Fíjate dónde está la cabeza de ese remache. Esta cabeza del remache la voy a colocar de forma inversa. Ahora sí, tenemos dípolos fuertes y firmes, duraderos. Vamos a retirar la pieza acá. Y en el centro debemos de realizar un agujero. Estos agujeros están indicados en la plantilla acá. Es un agujero por donde debe de cruzar un cable coaxial. Aquí voy a cruzar estas puntas que están acá. Ok, entonces voy a comenzar haciendo un pequeño agujero ahí con la barrena que tengo y luego la sustituyo. Una barrenita más grande. Ok, y por este agujero deben de salir los conductores. También puede hacer un empalme interno y cruzar un cable más fino por aquí. Ok, mira, esto también estará disponible en la plantillita. A una distancia de 16 milímetros debo de realizar dos agujeros de 1/8 con la finalidad de fijar los dípolos de la antena. Entonces ahí debo de utilizar nuevamente el taladro. Lo voy a hacer directo con el taladro, voy a apoyar así y ahí debo de hacer un agujero. Dos agujeros en realidad son. Hice el primero. Es importante colocarle un elemento adicional porque podría moverse el agujero, entonces provocar que los agujeros no queden a la misma distancia. Esto me garantiza a mí que los 16 milímetros se van a respetar porque ya la plantilla no se va a mover hacia ningún lado, excepto con movimiento axial, pero ya yo la sostengo aquí. Entonces ahí procedo y realizo el otro agujero. Bien, ya puedo retirar aquí el remache y ahí quedan los agujeros donde yo voy a fijar los dípolos. Para eso nosotros vamos a necesitar ahora un boom ya mecanizado. Este boom deberá de tener una longitud de 15 centímetros. Las personas que han visto los videos del canal JM Actualidades, me imagino que ya han construido esta pieza. Así que no deben de volver a hacerla, simplemente reutilizarla. Y para ello vamos a buscar dos piezas muy importantes, que serán un boom, que ya tenemos, y vamos a buscar la base donde vamos a instalar la antena. Fíjate, es una base de metal que nosotros hicimos. Tenemos esta plantilla disponible junto con este video para que tú la traces, la marques y la haga en tola galvanizada de 1 milímetro y te debe de quedar así. Vamos a presentarte dónde está montado ese boom que vamos a reutilizar. Ok, aquí tenemos nuestro boom instalado en nuestra antena que hicimos hace varios días. Una antena dipolo de media onda. Fíjate, la idea como siempre es que tú puedas aprovechar esta base y en ella instalar tu antena y poder orientarla. Mira la base que te mostré aquí donde está. Este es el boom que vamos a necesitar. Vamos a hacer una toma breve para que tú veas cómo se ve esa antena. Vamos a orientarla. Vamos a encender. Bueno, pero este no es el móvil de este video ahora, sino es de montar nuestro boom para nosotros hacer prueba con la nueva antena. Ya esta antena la probamos, si desea puede visitar y buscar esta antenita
en el canal. Entonces vamos a desmontarlo. Para desmontarlo es muy fácil, fíjate. Es simplemente quitar este tornillo y desconectar de aquí. Vamos a apagar esto acá. Desconectamos aquí. Ok, y aquí quitamos este tornillo. Retiramos el tornillo. Entonces retornamos en breve. Vamos a llevar nuestra pieza que vamos a necesitar ahora para colocar nuestra nueva antena. El proceso que sigue es muy sencillo. Vamos a reutilizar este boom que tenemos aquí. Fíjate que las personas que siguen el canal JM Actualidades ya se están economizando mucho trabajo porque ya las piezas están hechas. Aquí solamente quito el cable y debo de introducir y alar hacia afuera de esta forma, mira. Y de esta forma retiramos nuestro dipolo. Con esta antena vamos a hacer una prueba fuera de la casa. Con esto hay mucho todavía que mostrar. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Voy a introducir estas dos piezas por acá. Ya pasó la primera, ahora debo de pasar la segunda clavija. Ya pasó la segunda y con calma, igual que ahorita, voy introduciendo el cable. Mira dónde vienen ya los elementos. Y debo de llevarlo hasta el fondo. Y mira cómo va a quedar ahora. Entonces ya estamos sustituyendo el cable coaxial por nuestro transformador de impedancia. Qué fácil, ¿verdad? Aquí solamente debo de tomar la pieza y cruzar nuevamente por el frente cada una de las clavijas, perdón. Entonces la voy a cruzar. Entonces toma un poquito de tiempo porque es corto. A mí me gustan a veces hay terminales que no traen, hay transformadores que no traen la clavija y son más fáciles de trabajar. Ya tengo la primera, debo de sacar la otra. Ahí viene la otra y aprovecho y voy a hacer la instalación de la pieza. Fíjate cómo ya queda la pieza instalada. Ahí está tu pieza instalada, bien firme, que no se van a despegar los dípolos. Y ahora, cada clavija que tenemos aquí la vamos ya a conectar definitivamente con nuestro dípolo. Muy bien, amigos, estamos terminando. Entonces aquí ya tenemos nuestra base, todo correcto. Vamos a utilizar tornillos debido a que cuando hagamos la instalación de los dípolos, estos tendrán una distancia promedio de 20 milímetros, por lo que es importante contar con los tornillos adecuados para poder fijar. Entonces, en esta parte aquí, vamos a montar nuestros elementos de esta forma, mira. Ellos trabajan así los elementos, por lo que debemos de perforar acá en el extremo a unos 4 milímetros para cruzar la barrena y que no salga por el extremo y poder fijar los tornillos. Entonces para ello vamos a buscar taladro y vamos a buscar una base donde apoyar. Aquí tenemos la base y vamos a perforar. Este tiene acá un agujero que había quedado previo. Voy a terminar de cruzar para reutilizar este que está acá. Simplemente tomo la barrena y le doy continuidad. Y aquí lo tengo. Eso debo de hacerlo también con el otro. Este no tiene.
Entonces vamos a perforar por acá. Tomaré la base y vamos a colocar los primeros tornillos acá. Entonces los tornillos deben de quedar sujetando esta pieza aquí. Ahí vamos a buscar un destornillador y vamos a llevar perfecto, ya ese está unido. Luego tendremos que hacer otra perforación por acá donde está la marca para terminar de sujetar. Mientras tanto vamos a hacer el otro empalme del otro dípolo. Aquí lo tengo, cruzo el tornillo. Y los dípolos ya quedan instalados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reforzarlo taladrando desde este lado para cruzar dos tornillos más para evitar que la antena se pueda deformar en algún momento. Okay, hice las perforaciones correspondientes, entonces tomo los tornillos ahora y los voy a cruzar por acá hasta que salgan del lado contrario para colocarle las tuercas. Okay, ahora tomo tuerca y aquí voy a apretar nuevamente. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que forme parte del canal JM Actualidades, activando la suscripción. De esta forma te va a llegar cada vez que subamos un contenido nuevo la notificación. Fíjate, aquí debemos de evitar que ambas clavijas estén en contacto, por lo que necesitamos separarlo. Eso fue lo que yo hice anteriormente. Introduje por acá una punta de algo y lo separé. Entonces, mientras tanto, vamos a poner esto aquí y luego verifico que no hagan contacto. Coloco la tuerca detrás y aprieto. Y de esta forma nuestros dípolos quedan bien unidos a la base que fabricamos. Fíjate cómo queda la antena. Entonces ahora vamos a validar que estas dos partes no estén en contacto. Introduzco un destornillador fino, separo los dos elementos, fíjate, para que queden bien, y termino ya de apretar aquí. Ya solamente es terminar de ajustar bien nuestro dípolo. Entonces ya así la antena está realizada. Vamos a guardar esta tuerca que no la vamos a necesitar. De esta forma hemos construido una antena casera para ver TV gratis en nuestro país. Fíjate el modelo de antena que hemos diseñado y la forma que va colocada nuestra antena. Esta antena recibirá otras mejoras, ya que le estaremos agregando otros elementos adicionales para aumentar la potencia de esta antena. Sin embargo, vamos a hacer una prueba de esta antena instalándola en el interior de nuestra casa. Si te ha gustado este contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal. Regálanos un like, comenta y comparte estos proyectos. Ahora vamos a pasar a mostrarte el diagrama de la antena y cómo ella está trabajando. Ahí conocerás la ganancia de la antena, su diagrama de radiación y el VSWR. Si deseas que pasemos los datos de las plantillas, por favor puede dejarlo y dejaremos un enlace para que lo puedan descargar. Muchas gracias.
El siguiente paso consiste en realizar la instalación de nuestra antena. Aquí la tenemos y la vamos a colocar en el soporte que te mostré anteriormente. Este es el soporte hecho. Entonces toma la antena, la coloca en esa forma, busca el tornillo superior, introduce el tornillo, enrosca y aprietas. De esta forma ya tenemos nuestra base donde estamos instalando nuestra antena, y de esa forma nosotros podemos orientarla y la vamos a tener en el lugar que más te convenga. Yo la estoy instalando acá porque en este punto es que estoy haciendo las pruebas de las antenas, y como puedes ver aquí nada más es orientar la antena para ver dónde la antena recesiona y ver su comportamiento. Entonces fíjate cómo apretamos con la mano, la vamos a dejar en esa posición porque ahí es que ella toma señal cuando colocamos el cable coaxial. Vamos a darte una vista panorámica de cómo, de algunos puntos que no se pueden ver porque tengo la cámara fija. Fíjate, ahí está el cable coaxial, la punta del cable coaxial, y por aquí está el cable coaxial conectado al terminal del televisor. Vamos a ubicar la cámara en un punto fijo. Vamos. Ok, ahí tenemos una mejor toma. Voy a proceder y voy a tomar el extremo del cable coaxial, ahí lo tenemos, y lo voy a colocar en la entrada, pero antes vamos a encender el televisor para validar que no tenemos señal. Fíjate, no existe información de programación, no tenemos señal. Entonces procederé a colocar el cable coaxial. Muy bien, y fíjate cómo se ve ese canal. ¿Qué opinas? Si tienes algo que comentar, lo puedes hacer. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Así que nos vemos en una próxima entrega. Gracias.